Sasan 4. Jinluka Young. Málaga. 7 de julio de 2019. Bueno, aquí vamos. ¿Quién habla? ¿Quién pregunta? Adelante, espera, estamos escuchando. Hermana. Entonces cuéntanos de nuevo lo que hicimos ayer como ejercicio, es para abrirnos. ¿No hiciste nada, tú? Risas. Hermana. Nosotros no hicimos nada. Así que nos hiciste hacer el ejercicio, ¿qué hiciste? No, anoche tuvimos, si quieres, pasamos a esta etapa en particular, que ya no es solo una resonancia ágape, o red ágape, simplemente induje el fuego del Sagrado Corazón. Bueno, todos lo sintieron, es muy fuerte. Hoy, y como vengo diciendo desde hace unos meses, como el otro somos nosotros totalmente, que ya no hay ningún límite a esta posibilidad de vivir el uno en el otro, bueno, cuando hago el fuego del Sagrado Corazón, obviamente está pasando algo más que la red de resonancia ágape, y lo que sentimos ayer, creo que la mayor parte de las veces, es el fuego del Sagrado Corazón. Es decir, es el estado en el que nos encontramos cuando estamos realmente libres, totalmente, esta radiación es permanente. Así que es la información del tiempo cero, es el fuego del Sagrado Corazón y, cuanto más días pasan efectivamente, más acción. Así que, para el fuego del Sagrado Corazón, no es la postura de la Fame o cuando se dice ágape, Fame así, recuerden, son las manos que se colocan paralelas entre sí, las que de alguna manera rodean la radiación del corazón. Y cuando se colocan las manos así, no estamos muy lejos del gesto que se hizo, por supuesto, en su momento para los que ya estaban siguiendo la enfermedad de Alzheimer en 2009, cuando dijimos: acepto la luz de Cristo en la unidad y la verdad, allí ya no estamos en acogida, estamos en resonancia, en emisión-recepción simultánea, lo que explica que, tan pronto como una hermana o un hermano es liberado, tiene la misma capacidad que yo tenía ayer, es decir, de desencadenar este fuego del Sagrado Corazón en el otro. Así que, o bien es una experiencia, es decir, la vives y sientes lo que sucede en términos de sentimiento y percepción, y a menudo permanece así, es decir, ya no desaparece, y entonces estás en ese resplandor permanente, que es independiente de tus emociones, tus pensamientos, tus ideas, tu estado de ánimo o de cualquier circunstancia energética o vibratoria en absoluto. Así que, cuando llegas allí, en efecto, solo puedes notar una relajación completa de todo lo que hace a la persona, y una disponibilidad que es permanente, en tiempo cero. Así que es más de lo que se explicó en relación con el doble toroide, o el ritmo de los 3 latidos del corazón, o la absorción de las esencias, es realmente el tetraquisepsaedro del corazón, que es el corazón de la eternidad o corazón de diamante, que tiene esta estructura particular, que se despliega en la manifestación. Lo que era imposible, por supuesto, antes, y lo que sintieron ayer, ambos, es lo que sucede cuando están constantemente en este estado. Es decir, solo puedes ver estos 24 rayos que salen constantemente, y que evidentemente te ponen en esta dicha total, sea lo que sea que pienses, sea lo que digas, es decir, que hay un desacoplamiento total en ese momento, entre todo lo que es la vida de la persona y la vida del corazón, si puedo decirlo así, que se manifiesta a través de la persona, y que jamás puede desaparecer. Cuando estás allí, nunca hay el más mínimo problema, la más mínima pregunta, estás en lo que se ha llamado el estado natural, sino que esto es permanente, sin ningún esfuerzo y sin ninguna intención particular. Entonces es un momento de ruptura total, de cambio de equilibrio, que se traduce en, sí, la mejor palabra que podemos encontrar es felicidad, es decir, no hay un éxtasis donde se sienten cosas en todas partes, no hay nada, no hay visión, no hay energía, no hay vibración, hay esta permanencia que está ahí. Esto es lo que he llamado este amor indecible, porque es la realidad. Así que el objetivo de ayer era hacer que experimentes este estado. Por supuesto, en su mayor parte, por primera vez, no permanece permanente, fluctúa, pero en algún momento será permanente. Si usted lo sintió ayer, está seguro de que a corto plazo, sin embargo, también varía según el caso, pero muy rápidamente, tomará el relevo de todo lo demás. Pone fin a toda fluctuación, por lo que hay un estado de permanencia e inmovilidad, no importa lo que haga el personaje, no importa lo que haga, no importa lo que emprenda, donde lo que se sintió ayer es permanente.
Es decir, no hay más dolor en el punto central del corazón, hay de hecho de vez en cuando presión sobre los chakras del alma y el espíritu, o sobre el noveno cuerpo, pero ustedes son una emanación natural y espontánea del corazón. Aquí tienes. Y allí, por supuesto, todo se transforma radical y definitivamente, donde no queda nada de la persona, diga lo que diga, que pueda interferir, limitar o modificar esta permanencia del estado ágape. ¿Sintieron lo que pasó anoche? Ya hablamos de ello. Hermanos y hermanas. Mucha dulzura también, el calor, pero también en las manos. Por supuesto que cuando pones las manos así, por supuesto que resonará mano a mano, y es esta resonancia mano a mano la que te permite favorecer la emanación del Sagrado Corazón, o el Glorioso Corazón, lo llamas como quieras, porque el término ha sido tomado, que llamamos Quad Fuego del Sagrado Corazón, o Fuego del Sagrado Corazón, estamos realmente en lo que llamamos el Glorioso Corazón, que es el corazón de Cristo, muy simplemente. Así que allí estamos la verdad, el camino y la vida, pero con una permanencia que nada puede perturbar, ni las emociones, ni los pensamientos, ni ningún acontecimiento en absoluto. Esto lo ves a medida que avanzas en tu vida, no importa lo que pase en la pantalla del personaje, no importa lo molesto que pueda estar, no importa qué evento sea, solo puedes notar la permanencia de esta felicidad. Hermana. Bueno, hay una forma de sentarse de hecho, una forma de sentarse y sentarse posicionándose. Sí, es inmutable, es sólido como una roca, es lo que permite ser transparente en su totalidad y dejar pasar todo. Hermana. Eso es. Y que no puedes dudar, es decir, que cuando lo vives, solo puedes ver las innumerables implicaciones para el funcionamiento del individuo, y por supuesto te sientes permanentemente en equilibrio, si me permites decirlo. Hermana. Así es. Pero es un equilibrio que no se busca, que no requiere ninguna visión, ninguna intención, sino que es lo que se llamó en su momento el estado de gracia, pero en este estado de gracia, una vez más, te das cuenta, independientemente de los cambios interiores, por esta espontaneidad para acoger al otro que es permanente. No puedes hacer trampa con eso. Hermana. Ni siquiera necesitamos pensar, de hecho, ya que, lo que surge está ahí y entonces, y es perfecto, y eso es todo. Eso es correcto. Esto es lo que hicimos anoche. Así que te recuerdo que tú mismo, solo, como un gran, es la continuación lógica en una forma de resonancia ágape, red de resonancia ágape, ya no es el doble toroide el que sigue siendo un movimiento, sino un movimiento que te rodea a la izquierda, que va de adelante hacia atrás, y de atrás de Kiristi a la derecha, hacia el corazón. Y en el ritmo de los 3 latidos, lo mismo, hay una noción de respiración con este ritmo cardíaco de 2 latidos que es reemplazado por el ritmo de los 3 latidos, pero en el fuego del Sagrado Corazón, la diferencia es que es precisamente que, como esta radiación es permanente, no hay movimiento. Es un estado natural, no hay movimiento, ni de conciencia ni de energía, no hay vibración en el sentido del fuego vibracional, es la conclusión del fuego ígneo, lo que se llama el corazón glorioso, que es mucho más que el corazón ascendente o la corona radiante del corazón, es un estado natural. Cuando estás en este estado, pase lo que pase con este cuerpo, incluso sin importar el dolor o el sufrimiento, eres totalmente independiente de por lo que está pasando el personaje. Así que se encontraron el uno al otro. Ya no hay nada que tu personaje pueda decir, ni siquiera en las cosas usuales de la vida, que te pueda hacer perder eso. Tanto ágape, o cuando sientes las coronas o el chakra del corazón, bien puedes ver que fluctúa. Algunos días está ahí, no está, es más o menos fuerte, está más o menos presente. Pero en el fuego del Sagrado Corazón, es inmutable. Es decir, una vez desplegado, en un momento dado, hay una permanencia que se instala, y se puede imaginar que los efectos sobre lo que queda del personaje son inmediatos, es decir, que el más mínimo alivio que puede ser tomado por los hábitos, una emoción pasajera, un temperamento que se vuelve a manifestar de acuerdo a tu signo astrológico, no puede durar. Y en ese momento, por supuesto, solo se puede notar ese equilibrio permanente, sin movimiento, que es el estado natural. El estado natural es que, es decir, es la conciencia de que ustedes se manifiestan cuando hay esta percepción, cuando hay esta emanación permanente, es exactamente lo que un arcángel, una estrella, puede vivir, es la misma cosa, no hay diferencia. Por supuesto, las consecuencias en la vida son innumerables, a todos los niveles. Y solo puedes ver eso.
Otra pregunta, todavía sobre el fuego del Sagrado Corazón, por así decirlo, sobre lo que experimentó ayer, ¿y a qué corresponde? Espera, ahí está el micrófono, no oímos nada y yo tampoco. Hermana. ¿Puede inducir cambios de comportamiento entonces? Ah, cambia radicalmente el comportamiento. Lo cambia radicalmente, ese es el objetivo. En el estado natural, no hay signos astrológicos que se sostienen, no hay femeninos, masculinos que se sostienen, ni sagrados, ni naturales, se unen a lo que en su momento se llamó el andrógino primordial, mientras que se encuentra en una forma. Y lo que les estoy diciendo, ese estado es el estado natural en todas las dimensiones libres, por supuesto. Pero también termina con las dimensiones, ya que estamos en la dimensión más densa, y somos la recapitulación de todos los sueños. De hecho, la fragmentación y el confinamiento que hemos vivido en la Tierra, cuando termina, la información del tiempo cero, o la buena nueva, o el fuego del Sagrado Corazón, se extiende a toda la creación. Y el hecho de que haya, vamos a decir un cierto número, así que bien, les daré los detalles, 144.000 o millones, no importa, hay millones de nosotros, cuando estamos en este estado, tienen una buena idea de que, cuanto más lo vivimos, más se destruye la ilusión, lo que explica la concordancia entre lo que siempre se ha dicho, más crecería el caos del mundo, más alegría y más luz. No es una satisfacción mórbida ver el mundo destruido, sino más bien vivir la verdad sin importar la forma. Esa es la gran alegría, el gran silencio, como podría expresarlo Christiane Singer al final de su vida, por ejemplo, es que te das cuenta de que incluso si este cuerpo desaparece, incluso si tu individuo desaparece donde se disuelve toda la creación, lo cual va a ser el caso, y bien en ese momento permaneces en ese soy eterno, que jamás se movió, que jamás nació, jamás murió y que jamás ha experimentado la creación. Es el resultado de lo que les digo, cuando digo que todos somos Abba. Y solo hay un Abba, no soy y yo, somos todos nosotros. No solo en esta dimensión, sino en todas las dimensiones. Es decir, es el aglutinante, siempre decimos que el amor es el substrato mismo de la creación, aunque sea invisible, y cuando te conviertes en el substrato de la creación, ya no puedes estar limitado a un marco de referencia, dimensional, ni siquiera individual, y ese es el milagro presente en la Tierra. Tú eres real y concretamente toda la creación. Eso es lo que dice Nisargadatta, la única diferencia entre tú y yo, cuando él estaba vivo, es que sé que soy Dios, y tú no lo sabes todavía. Ahora es el momento de averiguarlo, esa es la buena nueva. Y solo puedes ver el relámpago de tu vida, de este cuerpo. En otras palabras, ya no hay ninguna enfermedad posible, todo se resuelve muy rápidamente y por sí solo. Es la inteligencia de la luz la que está en acción y no la comprensión en sí misma, ni siquiera la vivencia. Es independiente de ti, pero es lo que eres. Y allí ya no puede haber separación, ya no puede haber sufrimiento, ya no puede haber dolor, como he dicho, la felicidad es constante, pienses lo que pienses y hagas lo que hagas. Y de nuevo, no es una vibración. Se traducirá cuando este proceso de resurrección se complete, por los síntomas que son comunes en este momento, que son una especie de temblor interior. No es una vibración. Es todo el cuerpo, especialmente cuando estás en reposo o inmóvil, sentado así, todo el cuerpo, en este temblor extremadamente fino, que corre por todo el cuerpo. Es la disolución del sueño, por lo tanto del cuerpo, ya que es un sueño. Es un paraíso blanco, definitivamente establecido individualmente, y que por supuesto compite, porque se ha repetido, que nosotros fuimos el evento, y que todo lo demás es solo la consecuencia de la vivencia de Ágape. Ágape pone fin espontáneamente a los sueños, creencias, formas, dimensiones y así te restaura ese estado natural que precede a la creación, y que ha sido llamado Abba, y que todo el mundo redescubre. Otra pregunta, sobre eso o sobre otra cosa ahora. Espera, el micrófono te escucha. Hermano. Sí, así es. No sería, para la red de resonancia Ágape. Tienes que nombrar, por lo menos 3 personas. Sí, el fuego del Sagrado Corazón, está solo, a 2, a 3, a 100, a 1000 y a todo el planeta. Esa es la diferencia. La resonancia Ágape es realmente entre 2 individuos, donde todavía existe la percepción de que hay uno y que hay otro, se inició con la absorción de las esencias, lo que desencadenó la resonancia Ágape, y después de la red de resonancia Ágape, que conduce al final, a este fuego del Sagrado Corazón.
Así que las diferencias están en las percepciones, en las vibraciones que se ponen en movimiento, pero la finalidad es mucho más que el toroide o chakra del corazón o la corona ascensional, es pasado, lo que llamé, con emanación natural del corazón, lo que llamamos el estado natural o el soy absoluto. Es de hecho, es el momento en que has recorrido todos los caminos, diremos aquí en este mundo, es el momento en que has recorrido muchas cosas en la espiritualidad, en la conciencia, cuando te has interesado en muchas cosas, que te permiten, finalmente después de haber recorrido el camino, para comprender que no había nada que recorrer, que era suficiente simplemente estar allí, totalmente allí, es decir, lo que se llama el instante presente, aquí y ahora. Y hoy en día es muy fácil, ya que no hay ninguna anomalía primaria, que la información se haya propagado en todas las direcciones, no importa, una vez más no hay requisitos previos, lo vive, puede vivirlo y lo vivirá, y aunque no sienta nada, la distancia la ponemos nosotros mismos, como ya hemos dicho, por los hábitos, por las emociones, sean cuales fueren, porque las emociones congelarán sistemáticamente esta radiación. Así que solo puedes verte a ti mismo en tu vida, que no hay más emociones o que cada vez hay menos, o que si suceden, solo son muy puntuales, es decir, no tienen consecuencias en el cuerpo o la conciencia, y solo puedes ver eso. Es decir, en ese momento, hay una realidad de desacoplamiento del cuerpo. Cuando digo que dejes tu cuerpo en paz, el que es realmente capaz de dejarlo en paz, ¿qué encontrará? Que su cuerpo se cura a sí mismo. No hay necesidad de nada, y así es con todo lo que sucederá en los caprichos de la vida. Por ejemplo, usted tiene un dolor, en lugar de durar un mes, durará un día. Todo se resuelve solo. Esta es la inteligencia de la luz. Este es el momento en que ya no necesitas cuidar de tu cuerpo. Si quieres, es como las cosas automáticas, como caminar, aprendes a caminar, entonces no piensas en caminar cuando caminas, simplemente sucede. Bueno, entonces, la armonía se restaura a sí misma. Este es el momento en que ya no necesitas buscar una respuesta a un desequilibrio, sea cual sea, ya sea a nivel del cuerpo, de la mente o de las emociones, sino que solo puedes notar que todo lo que se enfatizó, lo que sobresale, lo que es difícil, ya no puede simplemente existir. Y es algo permanente. Por lo tanto, pone fin tanto al sufrimiento como a la enfermedad, así como a las enfermedades genéticas, pero una vez más, no es el resultado de una técnica o de una acción. Así que hay un verdadero desacoplamiento entre el cuerpo y lo que eres, y tu cuerpo bañado en luz, que has encontrado, a través de las partículas adamantinas, el cuerpo de eternidad y lo que eres, solo puedes notar que todo es resolutorio, que nada puede hacer alivio, que ya no puede haber ningún cambio de humor, ninguna fluctuación de humor, que todo lo que compone tu temperamento, tu comportamiento, tu persona, tu vida, tu historia, por supuesto, está ahí, pero ya no plantea ningún problema con nadie, ni contigo mismo. Es realmente esta noción de inmutabilidad y permanencia. De hecho, una vez más, cuando lo vives, solo puedes verlo, solo puedes reconocerte a ti mismo, y eso es felicidad. Es mucho más que alegría desnuda o amor desnudo ágape, es el estado natural, es decir, que en ese momento ya no hay necesidad de especificar ágape, fame o ponerse en estado porque, es lo que he llamado esta radiación lo que es constante, y que no depende de ti. En ese momento, por supuesto, cuando eres el portador de esa emanación y resplandor del tiempo cero aquí en la materia, como dije, los hermanos y hermanas que se conectan contigo, son sanados instantáneamente, aunque no pidan nada. Si aceptan este reconocimiento, que no es un reconocimiento externo, pero si aceptan a Abba, se encuentran a sí mismos Abba, es tan simple como eso. Así que, por supuesto, todos aquellos que rechazan las palabras ágape no han entendido que era algo más que una palabra o una definición, así como aquellos que rechazan Abba no han entendido que lo eran. Y eso es imparable. Es decir, si niegas que eres Abba, entonces estás sufriendo, y será cada vez más así. Es el estado natural, es decir, esta permanencia del fuego del Sagrado Corazón, o notarán que todo lo que lo hizo sobresalir, los sufrimientos, las preguntas, los estados emocionales, los estados de ánimo, los golpearán de frente hasta que los dejen ir, por eso hablamos de amor o sufrimiento. Todo lo que te importa te retiene, incluso inconscientemente, lo que significa que todo lo que se manifestará a nivel personal, no tienes que buscar una causa externa incluso si hay un verdugo, incluso si hay mosquitos, la única causa eres tú.
No hay nada más fuera de ti, es el momento en que tomas conciencia y vives concretamente, que todos los demás son tú, real y concretamente. Así que ya no puedes estar en tu vida, eres la vida, como se ha dicho, el camino, la verdad y la vida, y ves esta dicha que es permanente. Pero para hacer eso, tienes que aceptar que todo lo que se manifiesta viene de nosotros. Mientras se busca una causa, se opera la trilogía infernal de víctima verdugo salvador. Tan pronto como dejas de buscar una causa, entiendes que tú eres la causa de todo lo que aparece en la pantalla de tu conciencia, incluso del mundo, y no solo de tus llagas o enfermedades. Así que no hay nadie más a cargo, excepto tú. Cuando decimos que solo estás tú, es la verdad estricta, y te libera de cualquier residuo diremos de apego al cuerpo, porque aunque lo hayamos repetido, yo no soy ese cuerpo, mira incluso en el lenguaje cotidiano, cómo se habla constantemente de nosotros como nuestro cuerpo. Así que no es un principio o un concepto de refutación como Bidi lo explicó en 2012, lo cual fue un primer paso, pero es realmente la experiencia directa de que no eres este cuerpo, sin ninguna duda. Así que nada de lo que pueda manifestarse en la naturaleza efímera de este cuerpo, mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, físicamente, no te concierne, es decir, que seas como un loco, que pienses que los locos no tienen enfermedades orgánicas, muy a menudo, excepto bueno, en ciertas patologías, estoy hablando de los estados realmente locos y disociativos, no estoy hablando de locura ordinaria o expresión trivial es locura. La verdadera locura es aquella que ya no tiene conexión con la realidad y su cuerpo, pero no está en lo vago, está simplemente en el punto cero. Cuando te sueltas, cuando te digo que cuando dejas tu cuerpo solo puede estar bien, es la verdad estricta, es decir, que hoy cualquier manifestación mórbida de cualquier tipo viene solo de ti, es decir, inconscientemente, o conscientemente, lo que sea, no has aceptado la verdad, en su totalidad. Si eres la verdad en su totalidad, si aceptas lo desconocido que se hace conocido por esta emanación, ya no puedes ser afectado por nada. Esto es lo que impulsa este tipo de inmutabilidad y felicidad, que son conjuntas, y que no pueden dejar lugar a dudas. Cualquier cosa que experimentes en el personaje, de cualquier naturaleza, nunca, jamás te lleva a la conciencia de nuevo. Estás en conciencia, en la conciencia o en la morada de la paz suprema, sin la necesidad de acostarte, meditar, alinearte o de salir en conciencia desnuda. Están en su humanidad más simple, en esta simplicidad total, y solo pueden ver los efectos de lo que está sucediendo. También significa que desde el momento en que dices, no estoy allí, o no lo estoy viviendo todavía, eres tú quien pone distancia, no hay otro culpable que tú, no hay otra persona a cargo que tú, no hay nadie. Mientras consideres que hay un verdugo o un villano, o circunstancias que no te encajan en la vida, debes aceptar de ahora en adelante que depende solo de ti, pero no de lo que el personaje que está reviviendo y diciendo, yo no lo vivo, esa es la persona. Pero eso es lo que termina la idea, pero esta vez de una manera definitiva, la idea de ser una persona. Como decía, es una libertad total, tanto interna como externa. Libertad de los propios pensamientos, libertad de los propios sentimientos, libertad de las propias ideas o percepciones del cuerpo, eres totalmente libre. Espera, porque ahora no vamos a escuchar nada, ni él ni yo. Hermano. Así que podemos hacer pequeñas sesiones de, bueno, un cuarto de hora. Oh, sí, absolutamente. Pero una vez más, recuerden que la postura con las manos colocadas paralelamente delante de la caja torácica es una postura energética, es una resonancia del cuerpo, pero es la que más se acerca a la posibilidad de vivir esta permanencia del fuego del Sagrado Corazón. Mientras el fuego del Sagrado Corazón resulte de la sanación, de la resonancia, ágape, de la red de resonancia de ágape, de la intención, tú no eres libre, pero nosotros estábamos obligados a pasar por ello al principio. La libertad es precisamente cuando no hay intención de nada en absoluto. Este es el estado de gracia permanente. En efecto, este gesto en el que ponemos nuestras manos paralelas delante del chakra del corazón, delante de nosotros mismos, es la postura energética que tiene más posibilidades de haceros entrar en este fuego del Sagrado Corazón. Pero recuerda que hoy, cualquier hermano que experimente esto puede contaminar toda la tierra y la creación en su totalidad. Este es el caso, por cierto.
Así que, cuanto más allá del fenómeno de la resonancia de Ágape, de la red de resonancia de Ágape, más entraremos en esta espontaneidad del corazón, en lo que está sucediendo, y especialmente en este período que anunció Fátima. Bueno, ustedes ven lo que está sucediendo en la Tierra desde el día 2, entre el día 2 y el día 18. Y cuanto más lo viva la gente, por supuesto, más accesible será esta buena nueva del tiempo cero, incluso sin comprender lo que está sucediendo con todos los hermanos y hermanas. Eso es lo que estaba explicando. Hoy tienes hermanos y hermanas que viven esta felicidad, sin haber pasado por vibraciones, dimensiones, técnica, yoga o investigación. No han buscado nada, y hoy, por supuesto, aquellos que nunca han buscado nada en sus vidas y que han permanecido en su humanidad más simple, con una vida simple, sin búsqueda, sin avaricia, sin necesidad de posesión, y más a menudo sufriendo, porque son personas que se han visto limitadas en la posibilidad de realizar sus vidas, no ha sido un castigo, ha sido ponerlas a disposición de la gente para que estén disponibles para ese momento. Por eso los últimos son los primeros, y hoy hay muchos más hermanos y hermanas que no han buscado nada en sus vidas, cualquiera que sea la edad, que lo viven, que todos aquellos que han estado en vibraciones, en energías, en visiones y otros. Y esto es una señal real de que el estado natural ha sido restaurado. La información está disponible, y cada vez más gente lo vive. Pero este tipo de hermanos y hermanas se encuentran más fácilmente en la vida cotidiana, que en los lugares de encuentro o en cualquier otra cosa. Tengo algunos en mi familia, por supuesto, o amigos, que nunca han tenido ninguna búsqueda, ningún sentimiento, ninguna percepción, ningún cuestionamiento, que de la noche a la mañana se encuentran totalmente libres. De hecho, el fuego del Sagrado Corazón, dije, no hay prerequisitos, pero aún así, no hay prerequisitos energéticos, vibratorios o de otro tipo o históricos, pero, este es el momento en que realmente te das cuenta del sacrificio de tu vida. Por supuesto, los que han estado en la simplicidad, en la humildad en su vida más simple, más material, sin preocuparse de nada, pero que eran buenas personas, estas personas lo viven con mucha más facilidad que nosotros. No olvides que la búsqueda, como dijo Vidi, aunque fuera una ayuda, y la espiritualidad también, en algún momento se convierte en un obstáculo. Es ciertamente la cosa más difícil de aceptar. Comprender que no hay nada que hacer, nada que pedir, nada que entender y nada que hacer es realmente la llave principal, pero, uno no puede detener a alguien que ha estado buscando toda su vida, porque hay en efecto franjas de interferencia. Están los sentimientos, las percepciones, las vibraciones, las energías que, en un momento dado, como dije, son un freno y bloquean el acceso a la conciencia. La conciencia misma bloquea el acceso a la conciencia y no hay manera de entenderla. Solo puede resultar de la vivencia. Por eso hablamos de sacrificio, en el tiempo de Anael, de abandono a la luz, de verdad relativa y absoluta. Todos estos han sido aspectos pedagógicos que encuentran hoy su solución. Es como cuando leemos Diálogos con el Ángel de nuevo, como dije, que fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la realidad de las palabras escritas es evidente hoy en día, mientras que antes de todos los que leían Diálogos con el Ángel, decían, sí, es fantástico, es mi libro de cabecera, es extraordinario, sí, pero no es por todo lo que lo vivieron, por todo lo que está escrito. Pero de nuevo, este es el momento en que todo es luz y todo solo puede ser luz. No hay nada que te pueda hacer sentir. Ya no estás entrenado, por ejemplo, para contar tu pasado, tus historias, tus experiencias. Este es el momento en que el silencio, el gran silencio, la gran alegría, ya no necesitan ser traducidos más que por tu simple presencia. No hay nada que justificar. Nunca te apoyas en el pasado, en tu historia porque ya no existe, aunque la tengas en tu memoria. Pero tampoco hay ninguna proyección posible. Sí. Hermano. De hecho, hay un antagonismo que es el siguiente. Es que, como dices, ya no hay ninguna referencia, hay más historia, no hay más pasado y al mismo tiempo todo ya está hecho. Sí. Hermano. Ya lo hemos vivido todo. Sí, por supuesto. Hermano. Entonces, en realidad, hay dos aspectos, este es el momento en que descubres que lo has vivido todo. Hermano. Eso es. Pero sin tener que reproducir la película una y otra vez. El rebobinado, como he dicho, es completo. El alfa se ha unido a la omega.
Solo se puede vivir simplemente lo que la vida te ofrece, ya no se busca nada en todos los niveles y no se puede hacer nada más, incluso si se quisiera hacer de otra manera, no es posible. Solo se puede aceptar, como dicen, todo lo que se presenta sin ninguna diferencia. Ah. Por supuesto, para el ego, es impensable. Para el personaje, es impensable y sin embargo, es la verdad que se vive hoy en día. Una vez más, es más que una satisfacción o una gratificación, por eso se le ha llamado estado natural, es decir, es el momento en que vives que no tienes nada que buscar, nada de nada. De hecho, lo que podrías llamar tu vida se vuelve totalmente simple, total, pase lo que pase. Es precisamente con estas palabras de hoy que Teresita podría describir en la historia de un alma que llamamos el camino de la infancia, que es el camino real. Es el camino de la humildad total. Les recuerdo que uno de los más grandes hacedores de milagros del planeta, el maestro Felipe, todavía teníamos unas cuantas canalizaciones de él, durante su vida hizo milagros permanentes y cuando se le preguntó cómo lo hizo, dijo, es porque soy el más pequeño entre ustedes. Tenía toda la razón. Si no aceptas en alguna parte ser nada, no puedes serlo todo y no puedes ser feliz, es decir que en alguna parte, inconscientemente, conscientemente y más a menudo es subconsciente, está en el borde, todavía hay un deseo oculto de individualidad y todavía hay en alguna parte una fragmentación en la persona misma pero también en la conciencia. Así que el estado de felicidad, el estado natural, es el fin de la fragmentación, es el fin de la ilusión, de la creación, de la ilusión de la conciencia, que es una enfermedad y allí ya no se puede ser engañado por nada. Es realmente la mayor de las instalaciones. Todo es gracia. Todo es luz. Todo lo que se ha de vivir en su vida se vive sin cuestionamiento y es el único momento en el que se puede sentir verdaderamente completo e íntegro. Todo lo demás solo está pasando. Por supuesto, para aquellos que sienten las energías, tiene traducciones. No significa que las vibraciones se detengan. Cuando digo que es el fin de la vibración, simplemente significa que desde que la conciencia ha encontrado su origen y aceptado su origen, es decir, lo que el ego o el orgullo lo denominan la tan llamada nada, ya no están en un individuo aunque habiten en un cuerpo, ya no son todos los demás, son realmente lo que hay entre ellos, es decir, el substrato mismo de la creación, Dios, el amor, la sabiduría. Todo lo que quieras son palabras, pero es realmente una vivencia. Y eso, no se puede decir nada al respecto. Bueno, intento traducirlo con palabras, pero mientras no se viva, sigue siendo incomprensible. Y una vez más, es un estado de facilidad y simplicidad. No es complicado. Es decir, tan pronto como hay algo manifestándose en ti y te parece complicado, bueno, no es la verdad. Sí, Dorothy. Hermana. Ayer durante la sesión, anoche así, lo viví muy bien lo que ustedes llaman el sustrato que me llegó como material. El amor era el material de todo en realidad, de todo en la base, incluso antes de que todo existiera, de este potencial y también de una especie de, aquí está el campo mucho más amplificado. Por lo general, prefiero tenerlo dentro de mí o a mi alrededor, pero allí. Tenía la impresión de que ya no tenía un contorno. No sabía si estaba dentro o fuera. Sí, ya no hay límite entre el interior y el exterior. Hermana. Por otra parte, no hay luz. Era negra y entonces puedes comunicarte, en ese lado, él tampoco estaba lejos, estaba, lo que viviste durante el fuego del Sagrado Corazón es un estado que cuando es permanente, ya no puedes hacer ninguna diferencia entre lo que se llama el interior y el exterior porque no hay más dentro y fuera. Todo es uno, real y concretamente, y han vivido real y concretamente el tiempo cero, no como una experiencia sino como una instalación de algo, y esta percepción que tuvieron ayer, durante el fuego del Sagrado Corazón, durante esta experiencia de fuego del Sagrado Corazón anoche, la viven constantemente, es decir, solo pueden ver que todavía está ahí y que nada de lo que pertenece al personaje, a la historia, a las emociones, a su temperamento, a su constitución puede cambiar. Y, por supuesto, dudas de que esto conduzca a una ligereza que no se puede comparar con nada. Ni siquiera es una noción de equilibrio o falta de sentimiento, ya que se puede sentir todo y al mismo tiempo no sentir nada. Y es precisamente esta asociación de sentimiento total y la ausencia de sentimiento, es difícil de explicar, lo que se conjuga para hacerte libre. Es el momento en que realmente vives que no hay más interior que exterior, que no hay más tú que el otro.
Es el paso de la unidad a cero, a la felicidad expresada magistralmente por Mahananda Moyi, además, a través de su vida, a través de su experiencia y a través de lo que ella fue capaz de decirnos en las canalizaciones. Y en ese momento, cuando hablamos de libertad, no es una palabra vacía. Es decir, la libertad va acompañada de esa ligereza que es permanente, permanente. Sí, hermana. Yo quería saber, en realidad, si nosotros, porque siempre tengo muchas emociones, siempre he sido muy sensible y ahora siento que me sale, que me sale, que me sale, que siempre tengo frío, que siempre tengo escalofríos allí, y quería saber si tal vez estaba bien. Mientras usted valore su historia, su persona y su vida de cualquier manera, no podrá ser testigo de la desaparición de estas emociones. Tú eres la que ha generado tu propia historia, tu propia vida, tu propio mundo. Mientras no aceptes que no eres tu vida y esto, en todos los niveles, es decir, que todo lo que se te devuelve a ti o a la persona en todo lo que sucede no es gratuito. Por lo tanto, solo hay un momento en el que este sufrimiento emocional será tal que ya no podrás contener lo que escapará, pero no antes, y, una vez más, se dijo, se repitió de nuevo ayer por Vidi, por Oma. Sí, no es un castigo, es solo que cuando te cansas de vivir estos estados emocionales, cuando te cansas de tener, para los otros, estados mentales o preguntas. ¿Estoy ahí? ¿No estoy allí? ¿Estoy ahí? ¿No estoy allí? O sufrir o tener enfermedades, o tener presiones u otras cosas, cuando estás disgustado contigo mismo en algún lugar te dejarás llevar. Pero no puedes dejarte ir porque es un estado natural, tu persona es inútil para ti. Pero estas emociones, estas vivencias, estos dolores, estos sufrimientos, para quienes los viven, solo están ahí para liberarte. Cuando te canses de tener emociones, cuando te canses de estar realmente y concretamente deprimido y dejes de decir, no puedo evitarlo. No soy yo, es el otro, son mis genes, es mi vida y todo, serás libre. Hermana. Sí, está bien, pero aún así voy a preguntar. Dormí bien y entonces, de repente, en medio de la noche, empecé a temblar, 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 frío, pero quería saber. ¿Se debe a eso o es mi enfermedad? Pero es debido. Hermana. ¿A eso o a mi enfermedad? Es la enfermedad hereditaria, por supuesto, que conocen, pero que también aquí, incluso en el caso de una enfermedad hereditaria transmitida por los padres, para la que, a priori, no tienen nada que ver, solo está ahí para permitirles que se cansen de esta enfermedad. Verás, cuando realmente tienes una percepción de ello, un nivel por debajo del tazón de fuente total. Recuerden, el sufrimiento se encuentra con el amor porque en términos de mecanismos neurofisiológicos y de conciencia, es lo mismo, son las dos caras de la misma moneda, así que antes decíamos amor o miedo después de que fuera amor o sufrimiento. Sí, sí, porque es la misma realidad. O bien la persona piensa que tiene el control, o bien el sufrimiento, o bien la persona desaparece y en ese momento hay amor. Así que si hay sufrimiento hoy en día, es porque el personaje sigue ahí. Hermana, sí, aunque me llevara, para que no se entienda, es un mecanismo que funciona en la vida de todos, energía, no energía, creencia, no creencia, camino espiritual o no camino espiritual, y todos tenemos hermanos y hermanas o esposos, mujeres, niños que viven en esta ligereza, en esta espontaneidad, son evidentemente mucho más ligeros que los que mantienen la búsqueda o una creencia de cualquier tipo. Tan pronto como haya una creencia hoy o un hábito de cualquier tipo, causarán sufrimiento. Solo eres tú mientras persistas en querer creer que es el otro quien te hace sufrir, mientras persistas en creer que son las circunstancias de tu vida las que no están adaptadas o que tu estado de ánimo te impide ser libre, es exactamente el mismo proceso, es decir, que sigues estando en algún lugar identificado con tu historia y tu personaje. Pero aquí, alcanza una agudeza, si se quiere, se repite desde hace años, desde Vidi en 2012 pero hoy, alcanza una agudeza y una experiencia que es cada vez más poderosa pero, una vez más, no es ni un castigo, ni una retribución, ni un karma, es simplemente el juego, el juego entre lo efímero, el simulacro y lo que es realmente lo que eres. Ya no se puede componer hoy, así que en ese momento, el abuelo ya dijo que ya no se puede tener el culo entre dos sillas, es una cosa o la otra. Hoy en día, ni siquiera es eso. Ya no puedes lidiar con tu personaje.
O estás en el personaje y estás sufriendo de una manera u otra a cualquier nivel, o ya no eres ese personaje y no puedes ser afectado por nada, culpa, remordimiento, preguntas, mente, estado de ánimo, o cualquier otra cosa. Y que lo veas, se muestra como una nariz en medio de tu propia vivencia y por eso, una vez más, repito, no hay necesidad de sentirte culpable o culparte, pero sigues siendo responsable de lo que creas, ya que tú eres el mundo y tú eres la creación entera. Si dentro de esta forma, hoy en día, hay un elemento de desequilibrio de cualquier tipo, es inútil decir viene de esto o aquello o viene de mis genes, o viene de mi padre, viene de mi madre, viene de esto ya que todo es tú. Es decir, no aceptaste que no eras nada que sea humildad y al mismo tiempo que eras el todo. Es una vez más un problema de aceptación. No es un problema de comprensión. No puedes entender eso. O lo aceptas o no lo aceptas y es tu conciencia la que decide aceptarlo, no es inconsciente. La aceptación es un acto real cuando aceptas que no eres ni este sufrimiento, ni este cuerpo, ni esta enfermedad, ni esta vida, ni nada de este mundo, ni nada de lo que pasa. Sí, en ese momento, son realmente libres y esa libertad, no está solo en los conceptos, en las ideas o a través de la vivencia de las energías, está también en la libertad con respecto a ese cuerpo y con respecto a su propia historia y no puede haber enfermedad, no puede haber desorden, no puede haber desequilibrio. No existe, a menos que por supuesto tengas que morir y estés al final de tu vida. En ese momento, puedes tener cáncer cualquiera sea la edad, cuando estés libre, eres libre, libre del cuerpo, libre del mundo, libre de todo. Ya no hay ninguna regla que pueda sostenerse, ya no hay ninguna moral o creencia que pueda sostenerte. Eres totalmente autónomo y totalmente solo, pero los demás son tú, así que no importa, estás solo. La noción de soledad ya no significa nada. Sabes que todo esto, al vivirlo, es realmente una escena teatral, algo que pasa, que no tiene sustancia y que no tiene realidad. El sufrimiento, de hecho, hoy está relacionado con el peso que le das a tu propio escenario, a tu propia vida más que a la vida, y mientras más días pasen, más obvio será. O eres tu vida con todo el sufrimiento inherente al personaje, sea cual fuere ese sufrimiento, o eres libre. Por eso se ha dicho, amor o sufrimiento y que el juego de la inteligencia de la luz, a través del fuego por fricción, los llevará al punto de ruptura de todas las maneras posibles, además, a nivel colectivo, eso es lo que sucederá. Siempre se ha dicho, en el momento del evento, que no quedará nada. Ya nada será visible ya que estaremos en el paraíso blanco. Ya no serás capaz de controlar el cuerpo, ya no serás capaz de controlar nada, o te reconoces a ti mismo en lo que hay allí, o luchas y esa es toda la diferencia entre los que todavía sueñan y los que ya no sueñan. Aquellos que ya no sueñan no tendrán ninguna diferencia en sus vidas en comparación con la de hoy, aquellos que se resisten, que se oponen o que todavía creen que son este personaje de una manera u otra, vivirán el sufrimiento y la resistencia, pero que también les traerán, en cualquier caso, como ya he dicho, las dos caras de la misma moneda, esto conducirá al amor, pero de hecho, es mucho más placentero ser libre aquí, en las condiciones actuales del sueño, que esperar a que el sueño se acabe de una vez por todas para ser libre. Pero cualquier desequilibrio, cualquier sufrimiento solo puede llevarte a la verdad y no ha habido otros medios para los hermanos y hermanas que lo han hecho, ya que todo ha sido escrito, eres tú quien escribió el guión incluso antes de la creación, para vivir en tal estado, en tal circunstancia para encontrarte precisamente a ti. Por lo tanto, mientras estés molestando contra tu propio escenario, no puedes ser libre. Eso es también de lo que se trata la aceptación. Esta aceptación, repito, no es solo mental o intelectual. Bueno, está bien, me perdono, me acepto. No es realmente una transfiguración, una transubstanciación que ocurre, sino que mientras haya en ti el más mínimo deseo de transformar algo, es decir, lo que te importa, incluso aferrarte a la libertad o aferrarte al fuego del Sagrado Corazón, ya es un apego. La transparencia, como se ha dicho, debe ser total. Hablar de acogida, de aceptación, pero no es una palabra vacía, no es una idea en el aire, es realmente la realidad de lo que tiene que pasar hasta que te sacrifiques, hasta que digas, Padre, pongo mi espíritu en tus manos ya que tú eres el Padre. No se puede ser libre, si se considera un Dios externo. No se puede ser libre, si se considera que mañana mejorará. No se está en el instante presente.
Llega hasta ahí, hasta que se comprende que la solución está solo en el instante y no en otra parte y que, además, se trata de toda una comprensión ligada también a la vivencia. Es el momento en que abandonas todas las pretensiones, inclinaciones, metas, ideas o sentimientos de estar incompleto, imperfecto o tener que adquirir algo. El amor es una restitución, es un don permanente, no una adquisición. Ser amor es entregarse totalmente en cada minuto de su vida, es decir, encontrará que, si hay momentos en que se da prioridad a sí mismo de cualquier manera sobre el otro, no puede ser libre. El otro hoy, una vez más, eres tú, pero realmente lo estás viviendo. Y mientras te consideres más importante que nadie, no puedes ser libre. Sin mencionar un ego espiritual u otro, es decir, en algún lugar hay una falsedad en la concepción o creación de tu vida, ya que te recuerdo que aparentemente nacimos, todos nosotros, allí, la anomalía primaria estaba presente. Es diferente para los niños que han nacido y han nacido desde el final de la anomalía primaria. Así que, en ese momento, hablamos de un niño índigo, un niño de cristal, un niño diamante y los niños nacidos desde el final de la anomalía primaria, es decir, desde mayo-junio del año pasado, son niños libres, seguirán siendo libres. No llevan la anomalía primaria. Son los únicos, nosotros llevamos la memoria de la anomalía primaria, es decir, la memoria de la separación, aunque ya no esté activa hoy en día. Y es este círculo vicioso de creer que están separados cuando la separación ya no existe lo que causa sufrimiento y no tienen forma de entenderlo, ni siquiera para desenredar el cabello, los creyentes, los problemas personales de la historia y todo. Es simplemente aceptar esta verdad lo que los hace verdaderos. Pero no puedes confiar en tu personaje, es decir, esta aceptación, está hecha, diría yo, al borde de la conciencia y la supraconciencia y la conciencia de ser y no ser, como hemos dicho, en el corazón del corazón. Por supuesto, la fase puede ser dolorosa ya que realmente sentirás esta presión muy fuerte en el centro del corazón. Incluso puedes sentir el chakra del corazón. ¿Eres libre? ¿Estás seguro de ser libre como siempre se ha dicho? Estás seguro, entre comillas, de estar libre de la creación, pero lo que estás viviendo está ligado a la no resolución. Incluso si hay una certeza de libertad para todos, todavía estás en algún lugar apegado a la idea de ser una persona o a la idea de ser una historia. Y puedes verlo en tu vida sí, tan pronto como hay una referencia al pasado, hay personas que hablan de su pasado todo el tiempo, si hablas de tu pasado no puedes ser libre. ¿Cómo puedes estar en el instante presente si estás expresando tu historia, tu pasado, tus lecciones pasadas o lo que sea? La verdadera libertad no puede estar llena de historias de ningún tipo, las más agradables o las más desagradables. La verdadera libertad no puede basarse en ninguna comparación o discriminación. Entonces, todo el juego de conciencia y a conciencia en este momento de una manera colectiva es traerlos lo mejor que puedan y de una manera inevitable a este último cara a cara entre el simulacro y lo sagrado. Esto es lo que estamos viviendo, este atravesar, en este momento pero durante este atravesar, hay cosas que encajan, tu cuerpo de eternidad está ahí y luego nos damos cuenta que durante el atravesar sabemos muy bien que no somos este personaje, pero aún quedan remanentes de apegos a los que hemos referido desde hace un año y medio, de los hábitos, la necesidad de referirnos al pasado, de referirnos al día siguiente, que van a enturbiar la realidad que está ahí, o sea, a esta alegría, a esta felicidad. Pero la felicidad no es para los que la buscan, no es para los que han vivido vibraciones que se elevan en vibraciones, es para los que aceptan el camino de la infancia, es decir, el camino de la infancia, es para estar totalmente insertados en el instante presente, pero, cuando digo totalmente insertado en el instante presente, no puedes estar pensando en el mañana o no puedes estar refiriendo tu instante a algo que sucedió ayer o en tu historia sin ello, lo estás contaminando en el instante presente. El instante presente está libre de toda referencia, es el momento en que estás disponible, es el momento en que te acoges a ti mismo y te acoges totalmente a ti mismo. Es lo mismo que el sacrificio, es el momento en que realmente te entregas a ti mismo. Mientras no te hayas entregado, guardas algo para ti mismo y ese algo que se guarda para ti mismo o para ti mismo impide la libertad. Esta es toda la diferencia entre hermanos y hermanas que mantienen visiones, conciencia por supuesto, pero, digan lo que digan o reivindiquen, solo están sufriendo.
El instante presente no puede basarse en nada, ni siquiera en la idea de la liberación de la Tierra o de un evento colectivo por venir. Por eso se nos dice todo el tiempo que somos el evento, el resto, el cosmos, el nibiru, la éxtasis, la llamada de María, son solo la consecuencia del evento que estamos viviendo. Silencio. Y, una vez más, lo que les digo aquí está perfectamente explicado hoy, ya sea por la astrofísica, la física, la teoría de cuerdas, el entrelazamiento cuántico o incluso por la propia arquitectura del cerebro, mientras haya sufrimiento, es que no han liberado, si puedo decirlo así, o no han dejado que este sentimiento de individualidad sea libre, la idea de ser una persona, lo expliqué cuando haces el movimiento de respiración ternaria, cuando tomas ciertos enterógenos, cuando haces ciertos tipos de accidentes vasculares cerebrales o cuando tienes ciertas experiencias, encuentras que no existes, que todo esto es un sueño, un mal sueño. Es la verdad y también se encuentra con lo que se preguntó ayer, ya no sé a quién Avidio Aoma en relación a lo absurdo de la vida, pero precisamente, es cuando realmente y concretamente se ve. Pero es precisamente cuando realmente y concretamente ves lo absurdo de tu vida y de tu creación cuando eres libre. Y ahí es cuando eres feliz. Es porque estás experimentando lo absurdo de lo que está sucediendo, tu cuerpo, tu vida, tu historia. Te recuerdo que incluso en el confinamiento cuando mueres, no queda nada de tu historia, nada en absoluto. Pero nunca puede ser aceptado por el ego. El ego solo existe porque piensa en sí mismo y se cree inmortal. El orgullo espiritual solo existe porque cree que está ligado al karma. Todo esto es el dominio de las creencias que desafortunadamente están impresas en el cuerpo. Es como las religiones, como cualquier grupo espiritual. La única libertad verdadera es no depender de nada ni de nadie, y mucho menos de ti mismo. Como decimos y repetimos, no es la persona la que se libera, son ustedes los que se liberan de la idea de ser una persona. Y siempre y cuando le des peso a tu vivencia que es verdadera. De dolor, sufrimiento, humor, emoción, historia. ¿Cómo quieres ser libre? Sí, vives vibraciones, vives experiencias, vives estados, pero no hay permanencia. La permanencia de esta felicidad, de esta apoteosis de la resurrección, solo ocurre cuando has aceptado real y concretamente y cuando eres sacrificado. Una vez más, este momento se nota entre todos. Por eso hay un punto, otra vez, de ruptura porque no puede ser progresiva. Lo que es progresivo es la progresión en la idea de tener que progresar. El aumento de la vibración, la expansión de la conciencia, sí, eso es real. Pero en algún momento todo esto tiene que parar. Todo lo que tienes, te retiene. Todo lo que crees, te encierra. Todo lo que buscas te aísla. La única solución es el instante presente, Iker Nunc, aquí y ahora. Este es el momento en el que recorrerás todas las facetas de la personalidad, de la historia. Pero si mantienes un recuerdo de ti mismo, si mantienes cualquier proyección de ti mismo, no hay permanencia. La permanencia es, por supuesto, una bendición para todos, pero todavía hay cosas, como dije, en este viaje, hay hilos invisibles que los frenan, que ustedes mismos han creado. Eso es lo que tienes que aceptar. No hay nadie responsable, no hay nadie culpable. No hay mosquitos, no hay virus, no hay enfermedades hereditarias, no hay gérmenes, no hay leyes sociales que se opongan a eso. Esta es la verdadera libertad que no es un concepto, ni una energía, ni una vibración. Eres libre incluso de tu conciencia, así como de todas las conciencias. Sí, Pascal. Hermano. Lo que me parece gracioso de esta historia es que incluso cuando te deshaces de tu historia personal, tu personaje y todo eso, eres feliz. Incluso esta alegría es una ilusión porque no hay nada en realidad. Sí, no hay alegría. Hermano. Sí, no hay alegría, no hay nada en absoluto y solo somos testigos de ello, de hecho, eso es todo. Sí. Tú eres el testigo y el autor. Hermano. Así que eso es todo, así que es una historia muy divertida, en realidad. Hermana. Pero la alegría sigue siendo una felicidad interior, sigue siendo. Es esta felicidad interior. Hermana. Eso es ese sentimiento de conexión también. Porque hablabas de la soledad y la gente a menudo confunde la soledad con el aislamiento. Lo que es totalmente diferente. Porque la soledad es algo que se puede buscar con placer, precisamente no hay interacción. Por supuesto, por supuesto.
Hermana. Estamos totalmente de acuerdo con nosotros mismos, no hay peso, no hay presión. Mientras que el aislamiento es este sentimiento de distancia, este sentimiento de rechazo. Sí. Hermana. Este sentimiento de estar fuera de uno mismo a menudo amenazante y entonces ya no estamos en la misma situación en absoluto. Sí, por eso la alegría desnuda, en las preguntas que había ayer sobre la alegría es algo, incluso desnudo, sin objeto, sin sujeto, pero en algún momento, lo que prevalece es un gran silencio. Es decir, en ese momento, ni siquiera la alegría significa nada, ni siquiera Ava significa nada. Todo lo que se puede decir, no significa nada. Ahora estás libre de todo. Sí, por supuesto. Por lo tanto, es más bien una felicidad total, como dije, es el momento en que no hay nada en exceso y nada falta. Este es el momento en que la transparencia es realmente total, cuando todo pasa a través de ustedes sin ser detenido. Lo que crea sufrimiento es detener lo que está pasando a través de ti. Por eso hablamos de la aceptación. Si eres capaz de aceptar todo lo que está presente. Y así, como decía, estar en la no reacción, lo que no significa pasividad, o negación, es decir, pasar por el sufrimiento, la enfermedad, las historias y todo lo demás. Y te das cuenta de que nada de esto ha existido. Pero mientras exista en alguna parte, aunque no se haya visto, una forma de apego de cualquier tipo a la manifestación, ni siquiera hablado a la materialidad, sino a la manifestación de cualquier tipo, no eres libre. Y hoy, por supuesto, aunque haya espacios de libertad, todo en la vida, en las circunstancias de tu vida, colectiva, a todos los niveles, te lleva de vuelta a eso. Nos ayudaron de una manera extraña los cetáceos, la entrega de códigos fuente porque los guardianes del sueño, como se llaman a sí mismos, entendieron en noviembre del año pasado que la humanidad estaba lista. Así que han empezado a cantar, como dicen sobre la libertad, que acompañará a las trompetas, el canto del cielo, Nibiru, la éxtasis, el paraíso blanco, finalmente todo lo que se ha mencionado durante muchos años. Pero todo esto, sin embargo, es historia. Hermana. Sí, así que, también en este punto, solo quería decir una cosita porque tú dices. No te refieras al pasado. Pero, estoy totalmente de acuerdo con usted en que este pasado no está desactivado, por lo que en realidad volverá a entrenar su propia energía. Sí, recuerda que en neurociencia, tan pronto como piensas en tu pasado, incluso en eventos muy felices, lo reactivas en el presente. Es una constante cerebral, no hay nada que puedas hacer al respecto. Hermana. Así que, desde el momento en que queda un recuerdo, ciertamente, pero ya no altera nada, a pesar de todo, me doy cuenta de que cuando hablamos, entonces no digo que hablemos de ello con emociones, admitamos que todo esto está limpio. Todavía trae de vuelta a otras personas que de repente. Sí. Hermana. Esa es la palabra que usaste. Exactamente, me pregunto, sí. Hermana. Desde hace mucho tiempo, podemos reiniciar una especie de... Sí, conduce a la resonancia, a la simpatía, a una forma de reconexión. Pero en algún momento, tienes que aceptar que no hay nada que reconectar. Tienes que aceptar que nunca existió. Pertenece al sueño. Hermana. Estoy de acuerdo. Y esa es la parte en la que aceptas que eres libre, no antes. Es decir, tu instante presente está contaminado incluso por un recuerdo feliz, un recuerdo, un hábito. Aunque fuera una lección, aunque fuera algo muy importante para ti, tú mismo te desvías del instante presente. El instante presente cuando vives la felicidad, nunca hay elementos de memoria. Incluso si hay recuerdos, nunca se evocan, nunca se piensan en ellos y nunca están presentes. Pero lo ves todo el tiempo. Por ejemplo, si tomo mi caso. Yo, nunca salgo espontáneamente de los recuerdos de ayer o de mi pasado. Puedes usarlos si lo necesitas para una circunstancia específica. Pero es precisamente este vacío en relación incluso con mi memoria personal lo que me libera. Y te das cuenta espontáneamente, cuando estás en la felicidad, cuando estás en el fuego del Sagrado Corazón, que incluso los elementos duros y agradables no hacen ninguna diferencia, y además es una ley en el cerebro. Es decir, tan pronto como piensas en el pasado lo reactivas en el presente y el presente ya no es libre. No es la espiritualidad o mi vivencia lo que lo dice, es la evidencia material de cómo funciona el cerebro.
Es decir, si en un día, sin que conozcas tu propio libre albedrío, empiezas a hablar del pasado, de tu pasado e incluso de eventos muy agradables, es tan malo como muy desagradable. Los pones de nuevo en el presente y bloqueas tu propia libertad. Cuando decimos que el instante presente es libertad total, no puede ser coloreado por un recuerdo, no puede ser coloreado por un recuerdo ni por ninguna proyección. Por lo tanto, el mecanismo proyectivo existe, mientras exista el mecanismo de memoria e incluso hables de él sin prestar atención, no eres libre. Es decir, aún no has visto que estás coloreado por la historia, por la noción de progresión, por la noción de evolución-transformación. Pero como dije, no hay más Ava, no hay más mundo, no hay más entidad, no hay más creación, no hay más planetas, no hay más estrellas, no hay más nada. Todo esto es un sueño. Y es el único lugar donde puedes identificarte en su totalidad y en su conjunto. Y quita un peso más bien gigantesco. Porque allí solo se ve, no solo el amor, sino que se siente sin ser libre, ágape, para eso es. Pero esto ya no es amor. Ya ni siquiera es sabiduría. Hermano. De hecho, cuando hablas de tu pasado, no eres libre. Pero tú, cuando te refieres a la pasión de Cristo, no eres engañado de hecho por supuesto. Hermano. Pero, eso no te impide mencionarlo de todos modos. Lo menciono, absolutamente, pero cada vez menos cada mes. Cada vez menos, pero por supuesto que sale a la luz, pero no es mi historia personal. Hermano. Sí. ¿Alguna vez me oíste hablar de mi historia personal? Hermano. Pero no. ¿Me has oído hablar, excepto en discusiones de vez en cuando, sobre mi vida o mi pasado? Nunca. Nunca te toca. No es que me oponga ni nada, es que veo que nunca está ahí. Y esa verdadera libertad está ahí. Si quisiera confiar en él, me basaría en el conocimiento, pero el conocimiento está en los libros. Eso es lo que aprendí, eso es lo que estudié. Este es mi cerebro, no mi mente, sino mi biblioteca. ¿Ves? ¿Lo ves? Pero no es mi biblioteca personal. Nunca me refiero a mi momento presente a una circunstancia del pasado. Nunca comparo mi amor presente con un amor pasado. Eso es imposible. Hermana. Pero no es eso. Hermano. Pero no. Pero por supuesto, pero cuando se hace como parte de un testimonio, en realidad es diferente. Sí, por supuesto. Y puedes hablar de cualquier pasado, si no es tu pasado. Pero aún así, se vuelve cada vez más ligero, aunque todavía hago referencias que pueden recordarnos ciertos momentos de la vida de Cristo o de otros. Pero nunca hablo de mi historia personal. No porque sea un secreto, sino porque no está ahí. Pertenece al sueño. Hermano. Sí, por supuesto. La presencia última, la felicidad pertenece a la verdad. Y tienes que entender que aunque no lo veas, es una ley neurocientífica. Así funciona el cerebro, cuando piensas en el pasado, lo reactivas en el presente. Con el efecto Kirlian, esto se demostró hace más de 30 años. Pero ahora con los descubrimientos, con las imágenes cerebrales funcionales, es evidente. Los que viven en libertad son personas que están totalmente insertadas en el instante presente. Es decir, así es como distinguimos, con la imagen cerebral, a los delirantes místicos, a los mentirosos y a los verdaderos. Aquellos que son reales, sistemáticamente tienen edema cerebral en el área Ikinung de la imagenología cerebral. Es decir, la corteza sensomotriz, el área del lenguaje, el área de Broca y el área de Wernicke que están en la fisura de Rolando, exactamente en las estrellas Ikinung. De la misma manera, alguien que va a morir, en términos de edema, la medicina integrativa de Amer, encontramos el mismo edema en términos de las estrellas Ikinung, es decir, la división de Rolando. Así que es algo que es concreto en la estructura del cerebro. Y la ruptura del mito de la individualidad, como yo lo llamaba, el fin del ego, es el momento en que la encapsulación de todos los centros de identificación en sí mismo cede el paso. Eso es lo que les enseñé, entre comillas, desde el primer día para hacer el movimiento de respiración ternario porque no necesita palabras, no necesita reflexión, no necesita de todo. Y eso realmente, es la clave definitiva. Pero, también es necesario estar lúcido de que cuando se revive un instante pasado, incluso con un recuerdo agradable que te ha estado enseñando, ya no estás en el instante presente.
Y tú vives esto incluso antes de vivir esta permanencia. Depende de ustedes que tan pronto como recuerden un recuerdo, incluso una historia emocionante que les ha servido, entre comillas, como lección o aprendizaje, en comparación con lo que está sucediendo hoy, están fuera de lugar. Y eso se traduce en un sentimiento. Ah, por supuesto que puedo hacer referencias al pasado, a la historia, a los sueños, pero no a mi historia personal. Eso también fue, independientemente de todos los ensayos que tuvieron lugar el año pasado, iniciado y estabilizado en gran medida por los cetáceos. Solo recuerda que hoy en día, cuanto más simple eres, más espontáneo eres, más aceptas todo lo que sucede sin hacerte preguntas, más oportunidades tienes de vivir esta felicidad. Cuanto más te preguntas a ti mismo, sobre cualquier cosa, ni siquiera estoy hablando de investigación, estoy hablando de cuestionar allí, no puedes ser libre de preguntarte sobre cualquier cosa. Y así, lo ves claramente en el curso de tus días. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay preguntas sobre cómo te vas a vestir, o cómo vas a pagar tus impuestos, sí, eso es normal. Pero en relación con la verdad, no. Si hay alguna duda sobre la verdad, te pones a distancia. Una vez más, no es un problema de investigación o de aclaración, es un problema de aceptación. Es realmente la noción de aceptación, no es solo en el sentido psicológico del término, es en el sentido real y concreto. ¿Acepta su condición? Va muy lejos. Porque incluso cuando estás enfermo, física o psicológicamente, no importa, ¿lo aceptas? Básicamente, ¿en serio? Si lo aceptas, te das cuenta de que no eres así. Esto no le impide cuidar de sí mismo una vez más, pero es el principio central neurológico físico-químico de aceptación lo que le hace libre. No es otra cosa. Este es el momento en que se reemplazan todos los neurotransmisores de la personalidad, es decir, noradrenalina, dopamina, serotonina y acetilcolina por oxitocina. En ese momento, te bañas en un baño de felicidad. Esto es lo que les sucede a las mujeres cuando están amamantando. En algunas mujeres donde la lactancia provoca un estado indescriptible de felicidad. No sé si son todas las mujeres, pero las mujeres que lo viven lo sienten. ¿Qué pasa entonces? Este es el momento en que su cuerpo se sumerge en la oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Hermana. Cuando hay comunión con el niño. Eso es. Eso es. Hermana. Estás en un placer palpable. Eso es, eso es. Excepto que no hay ningún niño, no hay lactancia materna, no hay bebé, es un efecto causado, de hecho tú eres el bebé. Te has dado a luz a ti misma. Y allí, ya no puedes hacerte ninguna pregunta porque cuando se registra, y realmente se hace en el nivel físico-químico y no solo en el nivel de pensamiento, acepto. Pero una aceptación franca y completa, completa y verdadera. Tu cerebro lo comprueba instantáneamente, en ese momento se desvanece y vas al corazón, en realidad. La gran diferencia no está en la vivencia porque todos estamos viviendo la red de resonancia de ágape, ágape, ágape. Realmente sucede en tu experiencia más simple de tu vida diaria. No está en los fenómenos místicos, en las vibraciones o de otro tipo. Estás enamorado todo el tiempo. No puedes hacer otra cosa, es tu estado natural. Y allí te sientes bien, te sientes y vives que ya no hay más peso del pasado, ni más sufrimiento, ni más proyección, ni más historia personal. Estás en cada momento regenerado y en cada momento libre, incluso de tu leyenda personal, incluso de los sufrimientos, incluso de los recuerdos felices e infelices. Así es como estás disponible por ahora. No es posible de otra manera. Y hoy se agudiza cada vez más porque la travesía ha tenido lugar. Puede tomar 2 días y ahora estamos en el proceso de hacer, como se ha dicho, el duelo de nuestra historia, el duelo de nuestra conciencia, el duelo de la forma, sigue siendo un duelo en alguna parte. Tan pronto como hay una pérdida de algo, incluso si quieres deshacerte de ello, es un duelo. Por ejemplo, hoy sabemos muy bien que el estrés más importante para un individuo es la pérdida de su cónyuge o la separación. Te guste o no. Incluso si usted está feliz de marcharse o está feliz de divorciarse o de perder a su esposo o esposa. Esto es lo que más afecta a la estructura del ser humano. Así que, por supuesto, la pérdida de hábitos, la pérdida de recuerdos, es también un duelo. Pero paradójicamente, cuanto más dolor se vive, más libre eres y más aceptas cada vez. Pero tenemos que pasar por este duelo.
Cuando digo duelo, es todo el repositorio de la sensación de pérdida, incluso si es algo de lo que quieres deshacerte. No cambia el mecanismo que ocurre. Es un cambio, no solo de estado, no vamos a decir cambio de forma porque aunque el cuerpo de eternidad esté ahí, es una vejiga que no sirve para mucho pero está ahí. Así pues, es todo el duelo de la manifestación, es el duelo de los hábitos, es el duelo de las experiencias que hemos tenido durante miles de millones de años, experimentar el sueño de las formas según un proceso que nos parecía lineal, el duelo del tiempo, el duelo del espacio, el duelo de todos los hábitos. Así que, por supuesto, el sufrimiento aquí o el duelo mismo se une al amor y cuanto más aceptas, más el sufrimiento se convierte en amor mismo. Y cuando digo que realmente no hay diferencia entre el sufrimiento y el amor, sí, es exactamente el mismo proceso. Y el sufrimiento solo puede llevar al amor. Pero cuando te canses de pasar por el sufrimiento, involuntariamente lo eliminarás, sin decidirlo, el sufrimiento ya no tendrá razón de ser, no habrá sufrimiento. Pero no puedes decidir eso. Puedes eso, darle la acogida a este extraño, dejar que se manifiesta porque la persona no puede hacer nada al respecto. Y mientras te las arregles de una manera u otra con la impresión de que tienes que lograr algo al respecto, bueno, eres tú quien pone la distancia. Mientras creas que eres el resultado del ayer, de tu historia, de tus recuerdos, ¿cómo quieres ser completamente libre? Eso es imposible. Y eso es lo que hay que ver, sin oponerse a ello. Y si lo ven claramente, y si lo aceptan claramente, no podrán ver que cualquier referencia al ayer, a su historia, ya no puede existir. Así como cualquier proyección ya no puede existir. Es importante distinguir entre una intención y una proyección. Te lo expliqué, por ejemplo, con respecto a las reuniones, no organizo nada, me ofrecen, digo que sí y luego se hacen las cosas. No necesito poner ninguna intención, voluntad o esfuerzo en ello. Que se haga o no, no cambia nada. Como dicen, me lavo las manos. No significa que no me importe, pero en algún momento también es una forma de indiferencia ante lo que puede ocurrir. Porque estás también en este estado que nunca se te ocurriría movilizar energía o esfuerzo para conseguir algo. De verdad y concretamente dejas que las cosas sucedan. Todo sucede sin ti. Mientras creas que está sucediendo gracias a ti o por ti, no eres libre. No viste la verdad. Así que, por supuesto, hay enfoques que se basan en las vibraciones, en el fuego ígneo, en los temblores, pero lo último de esto es continuo, podemos decir. Pero si también aceptas que en algún lugar está en progreso, significa que imaginas y piensas que en algún lugar hay un proceso lineal. Esto es cierto, por supuesto, para la persona y totalmente falso para el que ya lo vive. Pero, recuerda, todas estas enseñanzas que hemos recibido de los Melquisedec durante los últimos 2 o 3 años sobre la espontaneidad y la pereza son esenciales. Es por eso que aquellos que hoy en día nunca han mirado, como dije, que nunca han sentido la más mínima energía, nunca se han hecho preguntas sobre nada, bueno, son los más disponibles para vivirlo. Por eso los últimos son los primeros. Y si no estaban abiertos antes, era por protección. Si no les interesaba la espiritualidad o el sentido de la vida, era porque no la necesitaban. Ellos ya eran la vida. Los que más se resisten a la verdad, por supuesto, son los que están incrustados, ya sea en historias personales, o peor aún, en escenarios espirituales porque no quieren dejar de soñar. Como dije, déjalos soñar. No importa, ya que todo sueño tiene un final, te guste o no. Y que este sueño colectivo nunca existió. Nunca hubo nadie, como dice Vidi. Nunca ha habido historias, nunca hay forma, nunca ha habido gente. Y que cuando ya lo aceptas, solo puedes vivirlo y solo puedes ver los efectos, significa que hoy, especialmente en ese mes de julio, todos tenemos la misma verdad que vivir y si no la vivimos, es porque hemos puesto nuestro pequeño personaje por delante en alguna parte. Luz, el amor es un don permanente. No puede ser de otra manera. Entonces, todo lo que retiene, porque lo que realmente tiene memoria es algo que usted retuvo. Y retenido en el sentido psíquico, así como en el sentido energético, como en el sentido del funcionamiento del cerebro, no puede ser totalmente libre. Pero todos tenemos esta libertad que está ahí. Simplemente, el momento colectivo te lo revelará. Por eso se decía que hoy es amor o sufrimiento. Y eso no hace ninguna diferencia.
Es decir, puedes tener todas las coronas encendidas, sentir todas las energías del mundo y por lo tanto estar seguro de esta libertad y aún así experimentar el dolor del personaje porque en algún lugar todavía crees en él. Aquellos que ya no creen en él, ya no tienen razón para vivirlo. Esto es todo lo que se ha expresado sobre la co-creación consciente, sobre lo sagrado femenino y lo sagrado masculino. Pero la co-creación consciente es que la estás viviendo ahora mismo. Es decir, creas tu propia realidad, independientemente de cualquier pasado, de acuerdo con tu comportamiento en el instante presente. Y eres tú quien está actuando en el instante presente. Pero actuar, entre comillas, en el instante presente es estar verdaderamente en el instante presente. No se trata de considerarse a sí mismo como la continuación lógica de una historia, de un acontecimiento de cualquier tipo. No está esperando un acontecimiento externo aunque no les impida, como a mí, interesarse por lo que está sucediendo en la Tierra. Es una ocupación que yo llamo, pero no la convierto en un fin en sí misma. Lo he convertido en un hábito, pero no me molesta, ya que no me miro a mí mismo allí. Miro el decorado, la escena del teatro. No es lo mismo que mirarse a uno mismo. Mientras tengas algo que ver sobre ti mismo, no eres totalmente libre. Esta libertad, como dije en 2012, era la libertad interior a través de la onda de la vida y allí desde el año pasado, cada vez más, es esta libertad la que no hace diferencia entre el interior y el exterior. No hay adentro, no hay afuera. No hay arriba, no hay abajo. No más o menos evolucionado. No hay formas, no hay gente. No todo lo que sucede es cierto. Todo lo que es movimiento es ilusorio. No solo lo conseguiste en el Vedanta Advaita o en la vivencia, incluso en el taoísmo, se ha dicho. Lao Tse habla maravillosamente de ello. Y aún hoy, los hermanos y hermanas que lo viven, cito. Christiane Singer, también hay Jeff Foster, hay muchos. La frase de Jeff Foster. No vengas a mí sobre tus vibraciones, tus energías o tu espiritualidad. Tiene toda la razón. Vuelve a ser humano. Por supuesto, todos hemos confiado aquí en las vibraciones, la energía, las percepciones y las visiones. Pero en algún momento, tiene que detenerse. En un momento dado, construimos un escenario, construimos una historia que nos permitió encontrar el hilo de la historia, verás que nunca hubo una historia. Cuanto más aceptas esta noción del instante, más aceptas darte a ti mismo, más verdadero eres y más verdadero eres y más ligero eres. También recuerden que se ha dicho, el caos del mundo crece y cuanto más crece el caos del mundo, más libres son. También les diría que cuanto mayor sea su caos personal, más libres serán. El caos interior, la enfermedad, el sufrimiento, es solo un pretexto para ser libre, hoy. No hay diferencia. Por supuesto, para quien vive la persona, hay una gran diferencia entre el fuego del corazón o la resonancia de ágape y el sufrimiento. Pero todo esto sigue siendo un juego. Todo eso de nuevo, son imágenes de video. Hoy en día, todos tenemos, y las circunstancias de nuestras vidas personales, nos conducen de todas las maneras posibles hacia esta libertad. Aunque no lo veamos y sobre todo si nos oponemos o no lo entendemos. Significa que aceptar no entender nada ya es colocarse en el instante presente. Aceptar estar en el instante presente significa dejar de depender de cualquier evento. Es estar disponible. No tienes nada que hacer más que estar disponible. Mientras creas que tienes que resolver algo sobre quién eres, pones distancia. Y no estoy hablando, otra vez, de obligaciones sociales, de escribir un cheque o de ir al inspector de Hacienda o de cuidar de sus hijos. No confundas las dos cosas. Aquí estoy hablando de los mecanismos íntimos, de quiénes son ustedes y de los mecanismos íntimos de la conciencia. Hermano, ¿puedes tomar un descanso allí, Jinlut? Hermano, ¿puedes tomar un descanso? Son las 12 menos cuarto, eso es lo que estaba viendo. Y quizá nos tomemos un descanso de media hora. Reanudaremos la segunda parte de este satsang a las 12:45, 12:30. A través de Jinlu Kaiyoung. Les Transformations. Traducción al español. LMF.